La clase que hoy daremos tiene que ver con lo que hemos denominado en nuestro programa la unidad referida al mundo cristiano y sobre todo a esta etapa del mismo denominada románico, que corresponde con lo que consideramos la primera parte de la Edad Media. Es un momento ligado sobre todo a la vida rural y aparecen varios hechos que son significativos. Por un lado, la vida monacal, el, el auge o por lo menos la, la cotidianidad de las peregrinaciones y por otro lado también un sistema eh, económico social que es el feudalismo y que viene a reemplazar la ausencia de un poder central como fue el del poder del imperio. Dicho esto, pasemos directamente entonces a la clase. A continuación daremos comienzo a la última etapa de lo que denominamos en esta división que formulamos en Historia 1 eh, del mundo cristiano, correspondiente a la Edad Media. Y la Edad Media para nosotros surge tras la gran convulsión causada por la inmigración de los pueblos germanos hacia el este y el sur en los siglos IV y V, lo que configura en todo el territorio conocido un orden nuevo político, social y económico. Por su parte, el cristianismo marca su impronta en la cosmovisión de la época. Y tenemos que reconocer como dos momentos. Un primer momento en el cual va a haber un proceso de estancamiento, de debilitamiento, coincidente con la disolución del poder del imperio y de la autoridad romana como elemento de estabilidad social y política, y el acomodamiento a las nuevas condiciones, lo que va a crear un tiempo de zozobra, de angustia y un abandono de las ciudades, una búsqueda de seguridad en el campo y un momento de verdadero deterioro, digamos, o por lo menos estancamiento en el crecimiento social. La, el- la presencia de los bárbaros y las disensiones civiles que habían hecho desembocar eh, y desembocar en el derrumbamiento del imperio, estaban todavía lejos de terminar. Las fuerzas del orden estaban divididas y, y faltaba ser regrupadas. Recién esto lo va a lograr al final de este primer periodo que denominamos románicos, Carlos Magno, dando inicio al segundo momento que denominaremos gótico. Entonces, comienza lo primero que vamos a destacar es este movimiento de pueblos bárbaros llamados los alanos, los germanos, los bundios, los sajones, los bretones, los suavos, los ostrogodos, los gépidos, los visigodos, que se mueven por Europa y van a por lo que era el antiguo imperio romano con total libertad de y creando verdaderos problemas en la seguridad y en la estabilidad social, porque va a haber invasiones, saqueos, eh, tomas, eh, y esto va a crear un clima de gran inseguridad, que es lo que vamos a ver reflejado en toda la arquitectura de los periodos que denominamos románicos. Vemos justamente en esta lámina eh, esta división que podemos hacer de todo este gran periodo que denominamos Edad Media en lo que puede ser lo que se denomina como Baja Edad Media y Alta Edad Media. La Baja Edad Media, coincidente con este periodo que estamos llamando románico, eh,
comienza después del 450 y llega más o menos hasta el 900 o 850 cuando Carlomagno asume el poder. Vemos acá que en este primer momento de la Baja Edad Media lo que tenemos es un estado, una situación de desintegración, de inestabilidad, de, podríamos decir hasta de descontrol político-militar, en el cual se sucede una serie de invasiones, ataques, situaciones de vandalismo, problemas con la salud, que van a generar un estado de intranquilidad y de zozobra. Además, van a sumir a la población en una vida más de tipo rural, eh, es que limitada en sus posibilidades y donde se van a retrotraer la cultura y se va a limitar a la vida monástica. Por otro lado, lo que después llamaremos gótico, que empieza justamente a gestarse a partir ya en pleno románico, cuando el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, eh, o antes, cuando Clodoveo en el 508, el rey de los francos, eh, tuvo eh, pudo demostrar sus valores y su capacidad de construir un primer estado que empieza a ser duradero. Esto se va haciendo cada vez más sólido y más evidente cuando el abuelo de Carlomagno replica el avance de los sarracenos en Poitiers y cuando Pipino, el padre de Carlomagno, ayuda al restablecimiento del patrimonio pontificio. Y sobre todo, va a llegar a su culmen y ahí empieza el gótico, o sea, por lo menos estaría en los comienzos del gótico, el inicio de esta arquitectura y de la nueva forma del nuevo, la situación, la nueva realidad, cómo se modifica esa realidad que permite que surja la arquitectura gótica, es cuando Carlomagno crea el Estado pangermánico con un sistema político ordenado y se conquista las fronteras de la cristiandad. El triángulo formado por el Rin, el Loira y el mar serán en ese momento un punto de referencia y el foco de gestación de las concepciones políticas, filosóficas y artísticas en que se basará este mundo medieval. Carlomagno luego extenderá sus territorios hasta abarcar en ellos a todos los pueblos germánicos centroeuropeos. Eh, Crea entonces y fomenta para la cristianización vastos territorios a los cuales se dedica o por lo menos se propone su educación en la fe. Se vinculó a Roma con fuertes lazos políticos y la protección de la iglesia romana dio impulso a a esta institución, llegando en el 800 a coronarlo a Carlomagno como emperador, como romano emperador. En la Navidad del 800 se concreta esto y ahí podemos decir que iniciamos lo que denominamos el periodo gótico. El campus planteado en este momento está surcado por una serie de tensiones y de divisiones que tendremos que ver y atender según el momento, porque va a ser una cosa será el románico y otra el gótico. Desde ya este primer periodo que hemos denominado como eh, románico, el poder está en manos de
en primer momento del señor feudal, de quien de este, ya sea según el caso, el rey, un militar o quien detenta el territorio o ese espacio territorial, el poder político y militar, porque se unen el señor feudal el poder político y el poder militar. Por otro lado, vemos después que existe la iglesia limitada a los monasterios que también de alguna forma eh, poseen un capital y detentan un capital que es el capital intelectual y cultural, ya que se convierten en el único depósito de la cultura y de la tradición heredada del mundo antiguo, y van a dedicar sus monjes no solo a, a transcribir estos cosas, sino a producir copias de esos materiales que van a poblar las riquísimas bibliotecas, gracias a las cuales muchas de las obras de la antigüedad han llegado hasta nuestros días. Eh, el campesino, por otra parte, así como tenemos el señor feudal, el militar, caballeros sometido, está el vasallo, que es el artesano o campesino, y los oficios de estos vasallos son generalmente los herreros, picapedreros, carpinteros, y ellos tienen un poder mucho más limitado y más lejanos al poder central, porque solamente tienen un capital que es su trabajo, su fuerza de trabajo, y solamente están casi en una posición marginal, mientras que los siervos de la greva o esclavos son los que quedan fuera del sistema en un sentido totalmente marginado, y no pueden detentar poder alguno ni capital alguno. También existe, por otro lado, los herejes. Los herejes están fuera del mundo católico y son considerados eh, gente que no tiene derechos ni valor, por lo tanto quedan excluidos de todo sistema de convivencia o de valoración. La vida del hombre en el románico está ligada sobre todo a un trabajo de tipo artesanal. Se ha asociado, eh, cuando lo puede hacer y sobre todo con la reorganización del, del poder político en la zona en el triángulo que mencionábamos originalmente, empezamos a ver un auge de la construcción ligado al gremio, a una organización de artesanos que se asocian y van y se categorizan, así como en la sociedad teníamos al señor feudal, a los nobles, a los caballeros, a los siervos. Acá tendremos el maestro, el aprendiz, que van sorteando estamentos para ir capacitándose y buscando alcanzar el capital simbólico, que sería el manejo de alguna de las disciplinas, sea la carpintería, la albañilería, la pintura o lo que fuese. En este periodo, en un primer momento, y sobre todo pasada la fuerte ondada de migraciones bárbaras, la arquitectura va a estar va ligada a la vida monacal y a la construcción, por otro lado, de sus edificios para el culto, así como a las fortalezas para defensa de aquellos que eran los señores que detentaban el poder político. Vemos así como en realidad se ponen en práctica aquellas tradiciones heredadas del mundo romano, como el uso del arco, el arco que permite por su cruce la bóveda de arista, y el sistema de muro como gran sistema de soporte, el cual va a permitir iniciar una serie de construcciones que vamos a ir viendo en esta clase. Justamente la arquitectura románica es una arquitectura muy simple, ligada a esta arquitectura de volúmenes,
sobre todo con una clara mención, o por lo menos una, de alguna forma, una cita a la arquitectura romana, cuyos resabios habían podido ser, estaban todavía presentes, y algunos en ruinas, y podían así servir como modelos para la nueva edificación. Una edificación poco pretenciosa, pero sí sin descuidar detalles a pesar de su pequeña escala y su valor muy ligado a lo popular y a la vida rural. Aparecen como hechos aislados que dominan lugares en donde pueden tener un fácil control del territorio que presiden. Y vemos acá como ser un ejemplo como el baptisterio de San Juan de Poitiers. Y Poitiers habíamos dicho que justamente era un lugar clave porque Carlos Martel, perdón, el abuelo de Carlos Magno, había repelido la avance sarraceno en esas tierras. Por lo tanto, ahí había comenzado todo un proceso de evangelización y el bautisterio había servido como elemento para ese rito. Vemos la iglesia de Santa Cristina de Lena en Oviedo, toda esa zona norte de España, en la que hoy es España, que va a tener una serie de edificios de este periodo ligados a una escala limitada, pero en la cual se ven las partes componentes de cualquier edificio religioso, ya sea para culto o para el otro servicio. Vemos acá en Santa Cristina como aparece la sala con el ábside y el lugar para el altar, y por el otro lado vemos en el baptisterio de Oviedo el espacio donde está la pila bautismal en torno a la cual los fieles se reúnen, y queda así también un espacio salón donde se puede dar ese rito. Podemos en este otro panel verificar esto que estábamos diciendo, sobre todo acá en Santa María del Aranco, esta especie de sala palatina, sala que se piensa que es una sala de oración, no se tiene muy claro, hay una discusión sobre ese tema. Iglesias o oratorios pequeños con reminiscencias del lenguaje romano, y sobre todo ligado a los volúmenes claramente marcados y definidos, con el muro como elemento de fuerza, como elemento de sustento definitorio del espacio, con techos cubiertos con cabriadas en madera, con cubiertas de tejas o cubiertas que eviten el paso de la humedad, y pequeños aventanamientos, dando así seguridad a los espacios y traduciendo un clima de hostilidad todavía presente, o por lo menos, si no era en la realidad, en la mentalidad de quienes asistían a estos lugares y debían encontrar paz y tranquilidad mientras se celebraban los ritos litúrgicos. En los, el lenguaje, así como en el exterior, es descarnado, liso, donde el material del lugar se ve solamente trabajado por algún tipo de orden, o por lo menos un juego de contrafuertes que genera luz y fuerza, algún tímpano y otros elementos provenientes de la tradición que son recuperados. En el interior es la pintura la que gana el espacio y trabaja sobre una idea de la arquitectura como mensaje, poniendo sobre todo la figura de Dios juez dentro de la almendra, y en la realidad que es como sentado sobre el sillón, iniciando a dictar sentencia sobre los mortales, sobre su destino y sobre su acceso o no a la vida del paraíso. En realidad, esta pintura, que pretendía ser una Biblia para los pobres, se decía, porque en realidad este auge del analfabetismo había sumido a la población en un desconocimiento de las Sagradas Escrituras, debían encontrar en la pintura imágenes que les recordaran aquello que decían las Sagradas Escrituras. Y esto se traduce tanto en la pintura como en la escultura.
La organización de los espacios va a estar ligada a la idea del tramo. El tramo es un elemento constructivo, elemento constructivo y que tiene que ver con una definición del lenguaje y una relación con la solución espacial, sobre todo ligado a una forma y una solución constructiva adoptada. Esta idea de que es una arquitectura que trabaja sobre el apoyo sobre grandes muros y sobre pilares que soportan los empujes de arcos de medio punto que van a descansar sobre ellos, van a generar en su cruce bóvedas de arista, o bóvedas espartitas según la cantidad de tramos, y esto va a permitir entender, o sea, la idea de una unidad espacial que se puede repetir hasta conformar la totalidad del espacio que estamos analizando, y vemos acá en este caso cómo hemos dividido y mostramos la idea del tramo como esta fracción que va desde los contrafuertes de una nave hasta los contrafuertes de la otra, y que va tomando todos los elementos que componen la unidad estructural y van definiendo así un alzado en el cual vemos las partes y los niveles que va a desarrollar el edificio. La estructura ligada, entonces dijimos, al tramo se complementa con un tipo de lenguaje que está dado por la calidad o la conformación de su estructura mural, ligada a los materiales que dominan en el lugar donde se construye. Vemos piedra, ladrillo, mármoles, depende del lugar y la región donde esté la obra, se va a incorporar el material. Sí, es característico de estas envolventes la escasa apertura de la estructura mural y en las pequeñas dimensiones de esas aberturas. Se prefiere más vale el cambio de la mixtura de colores, las bandas, la alternancia de algunos elementos eh, con algún tipo de escultura para crear cierto movimiento y estirar una calidad al lenguaje, pero básicamente es un material a la vista y de calidad a veces bastante eh, local, y muchas veces un material con una terminación eh, superficial lograda, pero con un acabado en cierta medida torpe. En realidad, donde mayor énfasis va a adquirir el tratamiento del lenguaje van a ser en las puertas. En las puertas se dan unos arcos abocinados, una sucesión de arcos abocinados que acompañan el ingreso y enfatizan el portón de acceso. En esos arcos generalmente se suelen esculpir una serie de personajes que tienen que ver con la vida de la fe, y sobre todo en el arco del ingreso aparece Dios juez y generalmente el juicio final como imagen, recordando lo que se estaba esperando que llegara y que era como ineludible, que tenía un fin próximo y que estaba eh, vecino al suceder. Esto es lo que muchos denominan la Biblia Pauperum, que se compone tanto por estos pórticos y estos trabajos como por los capiteles que vamos a ver en la próxima. La Biblia de los pobres es como la llaman a esta solución dada en los capiteles que vemos acá, en los claustros sobre todo, donde aparecen estas figuras como estos monstruos que están tragando a las personas, a los pecadores, estos demonios que vienen y acompañan el juicio
y y cobrarán y castigarán a los pecadores. Los claustros es un elemento muy repetido en este momento, ya que la vida monástica se desarrolla en torno a ellos y adquiere un grado de serenidad y de resolución ligado a este uso de un material simple, sin revestimiento, a lo sumo con pintura y escultura. Tratado con pintura y escultura. Quería simplemente poner estas imágenes para que vieran ustedes la sensación. Esta es una. Tenemos en el margen inferior derecho de la lámina una bóveda de cañón totalmente dibujada y pintada con escenas que tienen que ver con esta venida de Dios para juzgar. El ábside, en la parte superior, el ábside de una iglesia, donde aparece el dios juez en el centro, dentro de una gran almendra, y todos su corte de discípulos que los rodean. Y en las otras dos vemos escenas de el dios dando su veredicto, juzgando, una cara de un dios bastante enojado, por ahí bastante severo, que esperaban, y por otro lado el demonio empujando a los que han sido condenados a las llamas del infierno. Una escena que está cargada de dolor y de dramaticidad. En esta imagen nos encontramos frente a distintas resoluciones espaciales ligadas sobre todo a la vida monacal y a iglesias de peregrinación. El hecho de la vida monástica exigió edificios acordes al desarrollo y el desempeño de las funciones que los monjes cumplían. Habíamos dicho que se reunían a orar y a trabajar. La oración se debía dar, por lo tanto, en un ámbito consagrado a tal fin, en el cual se pudiera celebrar la Eucaristía y a veces también concelebrar, ya que generalmente era más de un monje el que podía presidir ceremonias y debía diariamente celebrar la Eucaristía. Entonces a lo mejor había más de un altar que eran destinados a esto. Por otro lado, tenemos iglesias de peregrinación en las cuales lo que se hace es acompañar el camino del peregrino, generalmente a lugares donde se conservaban reliquias de algún santo, de la cruz de Cristo, y los focos de peregrinación eran Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén, y tenemos a lo largo de esos caminos una serie de templos y de edificios que tratan de dar y asegurar la seguridad de los peregrinos. Eran generalmente espacios cerrados, con pocas aperturas, con grandes muros que protegían de cualquier tipo de invasión y sobre todo con cubiertas ligadas a los sistemas abovedados. Vemos acá iglesias con bóvedas de cañón, o bien cubiertas por bóvedas de arista, en el primer caso, la arista en Santa Eufemia de Spoleto, o la Catedral de Ely, una bóveda de cañón. En ambos casos nos encontramos con unas naves laterales en las cuales aparecen tribunas laterales, espacios de dos niveles que balconean sobre el espacio central. En el siguiente nos encontramos con iglesias de bóvedas de cañón sin tribunas, y fíjense lo que sucede. Son espacios mucho más limitados en su ancho, eh, y están iluminados por algunas aberturas en su parte superior, en el arranque del cañón, pero necesitan el apoyo continuo que brinda el muro o la sucesión de pilares y columnas a fin de poder descargar los empujes. Aparecen unos arcos que van ritmando y que van
marcando los tramos que componen la totalidad del espacio, y vemos ahí como ser el Saint-Savin-sur-Gatempe, donde toda la bóveda aparece pintada, como ya hemos visto, o la iglesia abacial de Pazard. Por otro lado, tenemos también posibilidad de tener iglesias cubiertas con sucesión de cúpulas que forman una de las vías de peregrinación de Santiago de Compostela, sobre todo, en donde nos encontramos a Fuentebro, en el Loire, y Saint-Pierre de Angoulême. Entonces son sistemas en los cuales hay una sucesión de cúpulas que van a cubrir estos espacios y van a así cerrar y dar una definición espacial diferente. Cuando hablamos de iglesias de peregrinación, generalmente la que es la referencia, la que ha convocado y sigue convocando una serie de fieles y una y este y práctica de la peregrinación es Santiago de Compostela, donde teóricamente se encuentran las reliquias del santo que aparecieron en el norte de España. Vemos acá cómo es una iglesia de tipo longitudinal, en la cual aparece una nave central en la que se desemboca en un ábside con un altar. Sin embargo, la iglesia posee una nave lateral que la recorre en todo su perímetro y que permite el ejercicio de la peregrinación y el tránsito de los peregrinos hasta las capillas que están en su ábside o en sus naves laterales, donde se depositaban las reliquias y a las cuales los peregrinos debían visitar o rendir algún tipo de este tipo funcional que denominamos iglesia de peregrinación se compone entonces por esta nave principal con una nave lateral que permite la doble función, tanto la celebración en la principal como el recorrido de los peregrinos en la lateral sin que se interrumpan y sin que se entremezclen, con un gran crucero eh, que marca un punto de encuentro entre las naves, donde aparece un cimborrio, un espacio que se abre y se ilumina en la nave interior. Vemos que la cubierta está, se adopta una cubierta con una bóveda de cañón corrida, donde los tramos se marcan por estos arcos fajones que van señalando el tránsito de un tramo al otro. En las naves laterales poseen tribuna, por lo tanto tienen una arquería en su parte inferior y una tribuna en su parte superior, donde aparece el arco, donde aparece la bóveda, el arranque de la bóveda de cañón, que tiene todo un empuje y un esfuerzo continuo a lo largo de toda esta estructura mural conformada por la sucesión de arcos y de tribunas que componen las naves laterales, y se termina descargando, como vemos en el corte en la parte inferior, en el muro exterior después de la nave lateral, donde aparecen los contrafuertes que apoyan y permiten entonces que el muro sea reforzado para que reciba la totalidad de esfuerzos que se van transmitiendo a partir de estos empujes. Aparece también acá la idea de un tratamiento sobrio ligado al color del material, como la piedra en un color oscuro y el blanco del revoque muy limitado. Por otro lado, aparece en su portal la imagen del dios juez y recibiendo a los peregrinos y presidiendo el ingreso en el parte luz, la imagen de Santiago. Esta característica de la arquitectura románica es la característica regional que va a marcar sobre todo líneas o por lo menos algunas conductas constructivas similares de acuerdo a las regiones, y esto va a permitir un protorregionalismo que siempre se le ha reconocido a este periodo, y lo vemos acá. Por eso he querido marcar con distintos colores distintas rutas y distintos ejemplos que se ponen sobre esas rutas y que marcan cómo se van a solucionar técnicamente las edificaciones que se están dando sobre esos caminos.
a veces ligado se piensa al peregrinar de los artesanos y también a los materiales o a las tradiciones que habían perdurado en esos lugares. Es importante cuando estamos hablando románico pensar en la vida monacal porque es el sistema más característico de este momento. Y acá vemos una, una ideal de monasterio, de abadía, de orden benedictino para Saint Gall en el 814 y vemos una planta en la cual aparece el edificio con un claustro vecino desde el cual se puede ingresar directamente al edificio y en torno a ese claustro se va a dar un lugar para que los monjes se reúnan a comer, que es el refectorio, donde se lee mientras ellos comen, ya que tienen voto de silencio. Aparecen las celdas donde ellos duermen, aparecen lugares donde trabajan y después aparecen toda una serie de actividades con edificios como el cementerio, el jardín, donde se cultivaban también las especies para la farmacia, aparecen el tambo, si tenían vacas, la escuela, la casa de los huéspedes, o sea, donde los que peregrinaban podían pasar su noche y eran alimentados y cuidados por los monjes, aparecen así un complejo de actividades que conforma este conjunto, pero sobre todo donde la iglesia mantiene un esquema lineal ligado a una serie eh, de capillas que se localizan en distintos puntos del desarrollo del edificio, pero sobre todo la multiplicación de altares, que acá los tienen dibujados o señalados como cuadrados, si ustedes se fijan en el dibujo de la izquierda de la lámina, aparecen como cuadrados, indicando que había numerosos sacerdotes dentro de la orden, por lo tanto eran numerosas las celebraciones contemporáneas que se daban, se podían estar celebrando hasta, en este caso, por lo que cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 liturgias simultáneas en el momento en el cual se da el rito de la Eucaristía. Los monjes tenían varias jornadas en el día de oración, como maitines a las 6 de la mañana, laudes a la tarde, en las cuales se da la oración cantada que ustedes seguramente conocen como canto gregoriano. En ese momento la oración se recita a través del canto. Entonces el complejo, como bien lo representa el tipo acá en la lámina de la derecha, aparece como el espacio dedicado al culto, a la oración, en el cual se comunica con el espacio dedicado a la vida, como es el atrio, el claustro, perdón, donde se dan una serie de actividades ligadas a la vida monacal que los rodean y más alejados otras series de actividades, otra serie de recintos para alojar actividades que tienen que ver con el suministro de los bienes para posibilitar la vida de la congregación diariamente. Otra orden que encontramos en aquel momento, sobre todo eh, en el románico, es la orden de Cluny, y acá tenemos un ejemplo, es otra orden benedictina que aparece en estos grandes complejos destinados a la vida monacal, en la cual se vuelve a repetir la idea del templo ligado al claustro, en torno al cual se desarrollan las actividades de vida de la comunidad, y luego un templo en el cual también aparece una organización ligada al tramo, con varias naves, varios altares alternativos, doble crucero, cimborrios para dar iluminación al interior y una clara definición de los volúmenes de forma tal que exteriormente puedo entender cómo está compuesto el edificio a partir de las formas volumétricas que componen el conjunto. Hay una claridad formal que devela las asociaciones que se están estableciendo entre los distintos volúmenes.
interiormente. Vemos que la resolución de las envolventes se da a través de un plano dividido en arquería y colateral alto, un colateral alto que tiene unas arquerías con cañón de medio punto que permiten abrir el espacio e iluminar indirectamente la nave principal a partir de la luz que recogen las galerías altas del exterior. La bóveda de cañón está cortada por arcos fajones que permiten entonces ir marcando los tramos con el apoyo de los pilares que señalan esos espacios. San Philibert de Tournus, en Francia, es una iglesia de peregrinación en la cual encontramos justamente la nave principal, una sucesión de dos naves laterales que recorren la totalidad del edificio y permiten llevar al peregrino desde el ingreso hasta las capillas absidiales sin tocar el interior de la nave principal donde se desarrolla el culto y terminan en el ábside en la posición donde se encuentra el altar. Encontramos acá una resolución bastante interesante, pues para lograr mayor iluminación, si ustedes se fijan, la cubierta de la nave principal está dada por bóvedas de cañón, pero transversales al sentido de la nave, lo cual permite abrir aperturas sobre las naves laterales e iluminar directamente la nave principal. Estas soluciones de abovedamiento y pilares para sostener este edificio crean espacios bastante reducidos en ancho, lo cual limitan justamente la espacialidad en el sentido de por la flecha de los arcos. Esto tiene que ver entonces con el material y con la estructura, y vamos a ver cómo va a variar después en el gótico con la introducción de los cambios que se producen. También acá aparece el tramo muy claramente marcado como constitutivo del espacio interior, y esta idea de muros del predominio del muro lleno sobre el muro vacío, sobre el poco aventanamiento, consolidando esta idea de la seguridad, de la protección que brinda el espacio cerrado, y por otro lado la claridad de definición de los volúmenes en el exterior, donde claramente se pueden ver la posición de las capillas radiales, las capillas absidiales, de las naves y de todos los demás elementos. La abadía de los hombres de San Etienne o San Esteban de Caen es un edificio emblemático, interesante, donde vemos una nave central longitudinal dirigida hacia el altar, hacia el ábside en el cual se encuentra el altar ubicado, con un crucero en el cual tenemos un cimborrio que permite iluminar este espacio, un elemento de nave lateral que recorre la totalidad del espacio y permite así llegar a las capillas absidiales donde se encuentran las reliquias en el punto final, rodeando la totalidad del coro de la iglesia o del ábside, donde aparecen estos puntos como una continuidad y giran en la totalidad del elemento, casi anticipando lo que va a pasar luego en el gótico con las absidiolas. Por otro lado, en el interior vemos el tramo, nuevamente, con una bóveda de crucería sexpartita, con 6 nervios que se marcan, y que marca así la presencia de 2 niveles, una arquería en la planta baja y un colateral alto, y unas ventanas, claristorio superior, que está iluminando la nave principal, pero de manera muy limitada. Si nosotros quisiéramos ver un corte, estamos viendo cómo los empujes de esta nave principal se van a
trasladar a los pilares, de donde se van a llevar a los muros laterales de la nave principal, y estos, a través de las bóvedas que cubren las naves laterales, se llevan a los empujes exteriores del muro y a sus contrafuertes, para permitir así resolver la estabilidad de todo el edificio. La Catedral de San Pedro de Angulem aparece como un edificio sobrio, elegante, ligado a una solución de clara resolución, donde en el exterior podemos leer la constitución interior del edificio, donde aparecen los elementos claramente definidos, como los contrafuertes, en los cuales se dirigen las cargas que transmiten las pechinas que reciben las cúpulas, que conforman los tramos que por sucesión definen la nave principal. Así también aparece en el ábside las capillas donde se depositan las reliquias, claramente denunciadas en el exterior por los volúmenes que las denuncian. El campanario, como un elemento donde aparece un mayor aventanamiento en el piso superior, y van disminuyendo sus dimensiones hasta ser macizo totalmente, para lograr así la transmisión de las cargas y evitar el colapso de la estructura. El cimborrio, como elemento de iluminación de la nave central, claramente marcado en su exterior, y en el interior lo vemos con armado en función de las pechinas que van a transmitir los empujes a los elementos portantes, que se convierten en el muro, y los contrafuertes que lo acompañan. En realidad es una iglesia de tipo longitudinal, dirigida sobre todo sobre este eje que da del ingreso al altar, que marca una idea de recorrido tramado por cubiertas cupuladas, que van a producir una especie, van a pausar el ritmo y el recorrido. La escultura se concentra en la fachada, en donde aparece una serie de personajes que van a ser ligados a los personajes de la iglesia. San Freund de Perigord, una iglesia también cubierta con cúpulas, sobre una planta de cruz griega, podríamos decir, donde aparecen los tramos claramente coincidentes con las cúpulas que cubren su superficie, un ábside claramente definido donde está el altar, y algunas capillas para depósito de las reliquias, así como un claustro que acompaña la totalidad del conjunto, y en la cual aparece, por supuesto, una nave lateral definida en especie de todo alrededor de la iglesia, definida por estos 4 pilares que conforman un machón que soporta los empujes de las pechinas que soportan las cúpulas, y que transmiten los esfuerzos de la cúpula a estos muros exteriores, y sobre todo a estos pilares que se unifican en grandes machones, al modelo de lo que habíamos visto en la Santa Sofía en Constantinopla. También aparece acá una claridad en el lenguaje, una limpieza, el material descarnado, simple a la vista, sin mayores tratamientos, y una simpleza, un predominio del lleno sobre el vacío, poco aventanamiento, poco ornamento, casi escaso o nulo, y una predominancia de lo sombrío sobre la luz. San Miguel de Hildesheim es la iglesia monacal, o la abadía, perdón, iglesia abacial, que está en lo que hoy sería Alemania. Es una iglesia en la cual aparece una gran nave central con doble ábside, tipo basilical, una
planta tipo basilical, con una simplicidad de tratamiento, ya que es una cubierta con cabrillas de madera, con tramos marcados solamente por los pilares, pero en realidad la idea es que es un muro. La nave lateral está eh, cerrada por dos muros laterales, en las cuales se da este intercolumnio en la planta baja y una gran muro ciego hasta los aventanamientos en la parte superior. La luz ingresa por esos aventanamientos y permite así iluminar la nave central. San Miguel de Hildesheim es una iglesia que además ha servido de modelo a otros monasterios, por eso he puesto la imagen de la derecha de la planta superior para ver cómo según lo enseñado en San Miguel de Giles se va a repetir en otros lados soluciones que tienen que ver con esta que se ensaya en este punto. Clarísimamente definidos los volúmenes que componen el total, una claridad absoluta de la resolución volumétrica del conjunto, con importantes cubos que permiten definir los cimborrios y a través de los cuales ingresa la luz en los puntos de los cruceros, doble crucero, y así también aparece un predominio del lleno sobre el vacío en un espacio de protección claro y marcado, y aparece esta pintura en la pared que implica a veces la pintura o a veces piedra que marca en esta doble color un juego para como ornamento que simplemente se puede complementar con la pintura de la estructura de madera que cubre la cubierta superior. Como eh, generalmente estas iglesias poseían una cripta debajo de la cual se solían enterrar los monjes que que eran miembros de la congregación. Básicamente vemos entonces acá una solución simple, pero que no se aparta de lo que ya hemos estado viendo. Hemos hablado de regionalismos y de soluciones características de acuerdo a los lugares. Tal es el caso de San Miniato al Monte, en Italia, donde aparece una iglesia donde se sigue manteniendo esta idea del tramo cuadrado, sobre todo herencia romana, esta geometría que predomina el trazado de las envolventes y el tratamiento de las mismas con técnicas que tienen que ver con aquella tradición romana de la cubierta del muro a través del uso de los mármoles. La iglesia es simple, dirigida también con una nave principal y dos laterales, un baptisterio anexo. La nave central tiene como punto focal el altar y aparece así un plano, una cripta, en la cual vemos que hay una elevación del lugar o el coro donde se reunía la comunidad para orar y desde la cual se celebraba el rito por parte de celebran dividiendo claramente el ámbito de los religiosos de los creyentes. En consonancia con lo que venimos diciendo, entonces nos encontramos, hemos dicho, con regiones que comparten soluciones estructurales y así nos tenemos Inglaterra, donde aparece la bóveda de arista, marcando y anticipando la futura bóveda de crucería. En España, el cañón corrido con los arcos fajones marcando los tramos. En Francia nos encontramos con soluciones de bóvedas espartita, bóveda de arista, cañón corrido y techos bóvedas con cúpulas, cubiertas con cúpulas, y Alemania y Italia, donde aparecen los techos con artesanado de madera, con cabriadas de madera, algunos de los cuales se terminan finalizando con un cielo raso inferior pintado para terminar.
El románico en Inglaterra va a dar los primeros, va a sentar las bases, dijimos, de lo que va a ser después el periodo gótico, y esto sucede en Durham. Es un románico netamente rural, las abadías rurales en Inglaterra predominan, y vemos que si bien la iglesia está ligada a una estructura eh, basilical lineal, donde aparece un crucero, doble crucero, sin embargo uno está casi coincidiendo con la cabecera, coincide, el otro está en el punto medio donde aparece una un cimborrio estrellado para dar iluminación, y aparece el lugar de la congregación claramente marcado como un coro que anticipa lo que va a ser el coro catedralicio de las iglesias góticas en este punto. Aparece el claustro, como hemos dicho, y los elementos que acompañan el claustro, la sala capitular, el refectorio y las distintas dependencias que tienen que ver con la vida de los monjes y su actividad. Es interesante ver cómo predomina una masa, una resolución muy pesada en estos pilares de grandes dimensiones, y eh, una iluminación muy tenue sobre el espacio interior y sobre la nave principal, quedando relegado sobre todo la iluminación al extremo, al ábside, donde aparece un elemento que permite iluminar con mayor énfasis. En el corte vemos cómo se resuelven las bóvedas y los elementos a fin de acompañar. Pero aparece acá, por primera vez, aunque cubierto, la idea del arbotante, que después va a configurar la arquitectura gótica en su cosa. Y aparece también un apuntamiento del arco de medio punto, que va a ser el primer antecedente de lo que después será el arco apuntado usado. Este recorrido que hemos desarrollado termina claramente con la figura de Carlomagno. La consolidación y la declaración en la Navidad de, de Carlomagno como reemplazo, como el sucesor de los emperadores romanos, permite darle a Europa nuevamente una estructura de poder consolidado y asegura la paz. Y acá vemos los elementos que él construye todavía de acuerdo al lenguaje hasta ahora usado en su residencia en Aquisgrán, donde aparece su palacio, y sobre todo la capilla palatina, esta capilla octogonal, que tiene que ver con lo que hemos visto ya en San Vital de Ravenna y otras soluciones, y que plantea entonces una idea de una arquitectura conmemorativa y celebrativa de la cabeza de ese nuevo poder que ha emergido apoyado por la Iglesia, y el cual ha sido bendecido por el Papa, y que representa justamente una manera de recuperar el terreno perdido por la Iglesia en los territorios ocupados por los pueblos, por los nuevos llegados, y por todos estos pueblos que se han asentado y han creado una nueva base social que debe ser educada, consolidada y convertida. La vivienda en el románico es sobre todo está ligada a un espacio defensivo que permita reunir no solo al señor del territorio, al dueño del territorio, el señor feudal y su ejército, sino a los vecinos, a los vasallos que se han puesto bajo su protección. Por lo tanto, generalmente aparecen estas estructuras en las cimas de colinas, en lugares claramente fácilmente defendibles, rodeados por murallas, donde aparece la casa en la torre o residencia, el lugar del donjon, que suelen llamar los ingleses, o el espacio de residencia ligado a una arquitectura muy cerrada, y con muros de materiales nobles, pocas aberturas, y totalmente ligado a la actitud defensiva de la vida en los
lugares que la ciudad perduró, como dijimos, se liga a también a estructuras defensivas donde la vivienda se suele alzar en altura, conformando estas torres eh, desde las cuales se podía defender con facilidad el espacio urbano, ya que el caballero con sus armaduras difícilmente podía girar en las estrechas calles y en la zigzaguea y en la enmarañada trama con las cuales se las diseña. Y sobre todo están ligadas al uso de la escalera, de los desniveles y en la posibilidad entonces de estas eh, especies de residencias amuralladas con poquísimas aberturas, gran consolida, con materiales muy firmes como la piedra o materiales de tipo eh, rígido y sólido, que permitían así desde sus techos eh, defender las propiedades y el lugar en caso de ser atacados. Por último, quiero mostrar en esta imagen lo que es Santiago de Compostela, la ciudad, y cómo en una ciudad todavía con un casco histórico medieval se ha podido insertar la arquitectura moderna contemporánea de Álvaro Siza de una manera respetuosa y coherente con su entorno, ya que si yo les pregunto dónde está, les va a ser muy difícil, creo, reconocerla. Solamente pueden verla por estos banderones que aparecen en el exterior que indican la presencia de un lugar que es el centro cultural de la ciudad y de la región de Galicia. Vemos acá más en detalle el centro cultural diseñado eh, por este autor y es interesante ver cómo el manejo y el conocimiento histórico del mismo le ha permitido asociarse en los colores, en la resolución de las envolventes, al espacio en el cual se inserta y de tal forma proponer una intervención coherente que se amalgama con todo el entorno y pasa a formar parte de él sin interrupción y sin cortes bruscos, generando un aporte más que un conflicto.